Bienvenida y bienvenido a un nuevo video en el cual vamos a hablar de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, porque hoy cumple un año de que ganó el 1 de julio las elecciones. Va ya un año y se está haciendo mucho ruido en las redes sociales, unos contra otros, insultos y demás. Ustedes abran sus redes y van a poder ver a lo que me refiero. No voy a poner ejemplos por aquí porque no se trata de eso este video. Si no se trata de demostrarles, tanto los que están de un lado como los del otro lado, tanto dirán en términos coloquiales de México, como se hacen llamar, eh, para los fifís y para los chairos, son los dos bandos supuestamente, les voy a demostrar a esos dos bandos que ni uno ni el otro está con la verdad y que a los dos los están engañando totalmente. Por eso no vale la pena que se pongan a pelear, al contrario, les están sembrando ese espíritu de rebeldía para que hagan revolución y se los voy a demostrar aquí en este video. Dice, despide la 4T a más de 21,000 burócratas. Y aquí salen manifestándose varia gente porque exigen sus derechos. Y vemos aquí en Matamoros huelgas de trabajadores exigiendo este movimiento que le llaman el 2032, y casualmente está el 32 ahí, 32 muy utilizado por la masonería. Pero ¿por qué hay ahora tantas marchas, tanto de obreros, de marchas de homosexuales, perdón, marchas feministas y marcha de todo tipo, marchas fifís que les llaman también, etcétera? Y pues, si tú crees que sabes de política, pues déjame decirte que creo que no sabes absolutamente nada si tú crees que hay dos bandos en esto, cuando en realidad solo es uno que controla los dos bandos, y aquí te lo voy a demostrar. Porque cuando hacen revolución tras revolución y dirás, ¿por qué todo lo que hace Andrés Manuel se va para abajo? ¿Por qué todo le está saliendo mal? Pues porque ellos tienen una máxima que se llama, y cuando me refiero a ellos me refiero a los masones, se llama Ordo ab Cao, que dice así: es la principal divisa del grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado. Para algunos masones también es el tema del rito. Se suele traducir por orden al caos, aunque es más ajustado orden desde el caos. Y no se trata de ordenar el caos, sino que el orden viene del caos. ¿Ok? Por eso estos masones están tratando de que colapsen todas las instituciones del mundo. Por eso estamos viendo que están colapsando todas las instituciones. Por esta razón, porque ellos quieren que después de ese caos llegar como, digamos, un superhéroe y rescatar el caos, que es el mismo caos que ellos tienen controlado. Por eso vemos este año lleno de marchas. Si te pones a buscar en internet, podrás ver en periódicos y en redes sociales, etcétera, que hay marchas y marchas y marchas y marchas, y las instituciones se vienen abajo y le renuncian y todo se viene como que en picada, y pareciera que no sabe Andrés Manuel gobernar, pero al contrario, él lo que quiere es que el orden viene del caos. Así que sabemos muy bien que Andrés Manuel López Obrador es un masón, ya que pues aquí en México el rito que hay es el que se origina gracias a Benito Juárez, que por cierto Benito Juárez fue quien separó a la iglesia del Estado. Y ahora vuelve a salir Benito Juárez, lo que a mí me pareciera que va a haber un cambio en la historia muy drástico, donde va a volver a gobernar la iglesia en el Estado. Y ahorita les voy a decir por qué.
Verán, es muy fácil distinguir cuando un gobernante está con el Papa. Bueno, ya vimos desde antes de que tomara posesión que había dicho que el Papa iba a estar en mesas de seguridad y no sé qué. O sea, se ha nombrado en la prensa y lo ha nombrado Andrés Manuel que quiere que venga el Papa. Pero bueno, esta es la página de lopesobrador.org.mx y este es el programa del Movimiento de Regeneración Social, que es su partido, y hablan sobre el bien común. ¿Ok? Es una práctica que viene directamente del Vaticano. Porque aquí dice, por ejemplo, el bien común por delante de las ganancias financieras, aconseja el Papa Francisco. Y es exactamente lo que viene aquí en la página de Andrés Manuel. Dice que sostiene que la felicidad no la provee la acumulación de bienes materiales, sino la procuración del bienestar de todos, o sea, el bien común. ¿Ok? Es exactamente lo que el Papa está diciendo aquí. Y es exactamente también, dice, antepongan el bien común a sus intereses. Francisco insta a los políticos, ¿ok? Entonces, claro que están totalmente trabajando juntos. El Papa Francisco pide a los parlamentarios que trabajen por el bien común. Entonces, vemos, por ejemplo, Maduro también hablando del bien común. Y cuando hubo problemas en Venezuela hace poco con lo de Guaidó, eh, Maduro corrió hacia el Vaticano. Bueno, no literalmente, pero mandó una carta porque eh, le llegó la solicitud de su carta que él había enviado. Dice que es la respuesta del Papa. Dice el artículo Corriere de la Sera a la solicitud enviada por Maduro la semana pasada pidiéndole al Vaticano que desempeñe su papel de mediador en la crisis de Venezuela. Como por qué el Papa va a tener que ser mediador en Venezuela. Pues porque le quieren ir dando el poder al Papa. Y va a ser en Venezuela donde va a iniciar el nuevo orden que quieren instaurar. Y ya están empezando a crear esa semillita. Están empezando a preparar a la sociedad. Pero ¿por qué quieren causar una revolución? ¿Y por qué les digo que también tiene que ver esto con Benito Juárez? Esta escena que están viendo aquí pasó en 1804 y fue la coronación de Napoleón. ¿Ok? Entonces, después de esta coronación, Napoleón encarcela al Papa Pío y le quita su poder. Y entonces, ya no teniendo el poder el Papa, recibe una herida tremenda a la iglesia, la cual quieren recuperar mediante una misma revolución. Porque fue la Revolución Francesa el momento de la historia en la que se le quita el poder al Papa y mediante otra revolución se la quieren volver a dar. Y Andrés Manuel, poniendo a Benito Juárez en todos lados, hasta en los billetes, hasta en el dinero, poniendo a Benito Juárez ahí, habla de un momento en la historia también donde le quitaron el poder a la iglesia, porque separaron aquí en México a la iglesia del Estado. Un evento que va a dar hacia atrás es lo que yo puedo aquí observar, porque además cuando coronaron a Napoleón, que es este año, 1804, sumando esos números nos da un 13. Y ya les he explicado cómo está relacionado ese 13 con el Papa Francisco, que tomó posesión un día 13 del año 13 y que su ordenación sacerdotal fue en un 13 a los 49 años, que si lo sumas el 4 y el 9 nos da 13, en fin, ya les he explicado esto en otros videos. Pero ese es el número que nos corresponde aquí. Y porque nos liga al Apocalipsis 13. Por eso, porque aquí en el Apocalipsis 13 nos habla de un hombre que va a gobernar en el mundo. Está
profetizado. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta herida mortal que fue sanada es esta herida que pasó al quitarle después Napoleón el poder al Papa. Esa es la herida mortal y será sanada. Y vemos cómo ante nuestros propios ojos será sanada y le darán el poder a esta bestia, a este imperio romano. Porque es muy fácil engañar a la población y ahí los tienen a todos ustedes haciendo marchas, protestas, en la calle, en las calles, exigiendo mejores derechos para las mujeres, exigiendo mejores derechos para los homosexuales. Y ahí están haciendo revolución y haciendo revolución, pero va a llegar un día en el que la sociedad colapse, en que la sociedad va a necesitar ayuda de alguien, aparentemente, porque va a haber tanto caos que van a decir, así como lo hizo Maduro, que fue corriendo hacia el Papa para pedirle ayuda. Eso es lo que va a pasar el día de mañana. Y todos esos derechos por los que lucharon, todos esos derechos que ustedes creen que están siendo favorecidos con esos derechos, después van a usar esos derechos en su contra, porque el Papa va a decir, ven lo que pasa por separar la iglesia del Estado, ven en el lío que se han metido todo el mundo, y lo que va a pasar es que les van a quitar todos esos derechos a las mujeres, a los homosexuales, que habían ganado, porque los van a señalar y les van a decir, ustedes tienen la culpa de que el mundo esté así de cabeza, y para atrás todo lo que habían hecho, todas esas leyes irán para abajo. Claro que sí, amigas y amigos, serán traicionados. Desgraciadamente ustedes, si tú eres parte de estas marchas, si tú eres cómplice de estas marchas, el día de mañana te van a traicionar. Nada más que tú no te das cuenta porque estás cegado por todo el revuelto río en el que estás cuando estás gritando y exigiendo tus derechos con la multitud, con esa marea de gente que te llenas y te hacen sentir que estás con tu gente. Te vuelves loco ahí, pero en realidad solo te están orillando a que colapse la sociedad y terminarán recriminándote. Comparte este video, suscríbete a mi canal, seguiré hablando de estos temas, porque dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y a Él lo vemos en lugares que no tienen nada que ver con Dios, usando su posición del Vaticano como Papa para hacer política en el mundo, y porque el día de mañana Él va a ser quien gobierne a todo el mundo. Está en el Apocalipsis, ve y léelo y me dices después. Nos vemos en el próximo video.